Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Amparo Leal y estaba analizando en estos días un tema que, aunque no debería ser controversial porque está muy claro en la palabra de Dios, sin embargo, hay muchos que tienen diferente opinión en cuanto a este tema. Y el tema es el rol de la mujer en la iglesia. Bueno, yo no quiero estar en contra ni a favor del liderazgo de la mujer, pero me sujeto a lo que dice la palabra, y la palabra es muy clara para mí. En 1 de Timoteo 2:12 al 14 dice así: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Acá, en este tema, podemos ver claramente que Dios ha reservado el pastorado para el hombre, no para la mujer. Pablo nos indica claramente que la mujer no debe, y aclaro acá, Pablo nos indica que la mujer no debe en la iglesia, no en el mundo secular, sino en la iglesia. Dice que no debiere enseñarle al hombre, no debe ejercer autoridad por encima del hombre. Pablo se está refiriendo específicamente en el rol de la iglesia, porque muchos pudieran decir que Pablo era tal vez machista, sabiendo que en el siglo I, no, la mujer no tenía ni voz, ni voto, ni mando en ningún lado, sino que él se va, como vemos en el versículo, él se va directamente a la creación, al diseño hecho por Dios mismo. Allí que la palabra de Dios dice, aunque Adán fue formado primero y después Eva, no fue Adán el que pecó, sino que fue la mujer que pecó. Y una vez que Eva pecó, sedució a Adán y lo hizo pecar también. Pero ¿por qué entonces toda la responsabilidad cayó sobre el hombre? Porque Dios había formado primero a Adán. Y había sido Adán al que Dios le había delegado esta responsabilidad. Por eso cayó sobre él y no sobre Eva. Por lo tanto, Dios es quien establece este orden, este diseño dentro de la iglesia. ¿Por qué Pablo dice no permito? La palabra griega que se traduce por permito se emplea en el Nuevo Testamento para aludir a dejar que alguien haga lo que desea. Y bueno, y es posible que Pablo tratara aquí una situación real en las que varias mujeres en Éfeso deseaban predicar frente a toda la congregación, ¿no? Porque como no se les permitía, y como Pablo lo dice ahí, no permito que la mujer ejerce dominio, en otro más adelante dice, sino que esté en silencio. Las mujeres querían tal vez tener alguna participación, pero la tarea de enseñar, de dirigir la iglesia, fue otorgada al hombre, no a la mujer. Vemos muchos casos de mujeres que son empoderadas, que son líderes. ¿Y eso está mal? No está mal. Porque, como dije antes, Pablo está hablando acá del rol que debe cumplir el hombre, de los oficios, del oficio que un hombre desempeña y que la mujer no debe tomar. Dios nos ha dado tanto al hombre como a la mujer diferentes roles. Esto no quiere decir que la mujer no tenga participación en la iglesia. A través de la historia, de la palabra, vemos los grandes roles que ha tenido la mujer
vemos que el Señor las ha utilizado grandemente, o nos ha utilizado grandemente, ¿no? Entonces, yo diría que no hay por qué quejarnos. Cada uno con lo que el Señor le ha encomendado. Y si somos realmente hijos de Dios, no podemos alterar la palabra del Señor. Todo esto tal vez ha generado, de acá es donde ha salido tal vez lo de el empoderamiento de la mujer, el feminismo. Para Dios, tanto el hombre como la mujer somos importantes. En efecto, hay varias mujeres que siempre fueron muy importantes en la Biblia, como Ruth, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, Noemí, Esther, Débora, Miriam. Bueno, hay una cantidad de mujeres que Dios las ha utilizado grandemente para su propósito, para ayudar en la iglesia. Fue elegida para llevar una carta, ¿no? Vemos en el libro de Romanos, donde nos dice que Febe era una diaconisa. Ella era una servidora, alguien que ayudaba en la iglesia. No era ninguna pastora, ni era ninguna líder, ¿no? Ella era una de las que se encargaba de cuidar a los creyentes enfermos, a los pobres, a los extranjeros. Ayudaba, instruía a las mujeres y a sus hijos. Por alguna razón, ella se le otorgó la responsabilidad de entregar la carta, ¿no? En la iglesia de Roma. Gálatas 3:26, podemos ver acá. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La palabra no miente, completamente de acuerdo. Todos somos iguales espiritualmente en Cristo a través de la fe. Pero este texto, este versículo, no nos está hablando de la posición de un liderazgo o de un cargo de la iglesia. No, este versículo se está refiriendo a la salvación, ¿no? Entonces, la mujer, de pronto cuestionamos o sacamos de contexto este versículo diciendo que como somos iguales, entonces si el hombre puede ser pastor, la mujer también puede ser pastora. Pero no es así. Lo estamos sacando fuera del foco que realmente es este versículo. No está hablando de la administración y la gobernación de la iglesia, nos está hablando en sentido espiritual, acerca de la salvación, tanto hombre o como mujer. Por eso dice, no hay judío ni griego, siempre y cuando hayan creído en el Señor, ante Dios somos iguales para salvación. Pero recordemos que nosotras las mujeres somos muy importantes para Dios. Recordemos que Dios igualmente tiene roles para nosotros dentro de la iglesia que son muy importantes. Por supuesto que podemos predicar la palabra, por supuesto que podemos evangelizar, por supuesto que podemos enseñar a otras mujeres, a niños dentro de la iglesia, ayudándole al pastor que está encargado, no, pero no ejerciendo autoridad por encima del propio pastor, no. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que quieren imitar a Débora por el liderazgo,
tal vez hoy día por el empoderamiento de la mujer, ¿no? Pero hay una mujer muy especial en la palabra, en Proverbios 31. Muchas veces en la iglesia se habla de esta mujer, que es la mujer virtuosa. Y cuando se habla de esta mujer, todas decimos amén, gloria a Dios. Pero nadie quiere ser como esta mujer realmente, cuando todas están buscando el empoderamiento, el dirigir iglesias, tratando de cumplir un rol que no nos pertenece, ¿no? Invalidando tal vez la palabra de Dios, rebelándonos contra Dios, porque esto es rebelarse contra Dios mismo y contra su palabra. Bueno, y así como esto pudiéramos decir tantas cosas, ¿no?, que encontramos en la palabra. Hay otra mujer que también me llama mucho la atención en la Biblia, que es Ruth. Vemos cómo Ruth, si recordamos toda la historia de Ruth, cómo Ruth vino y se acostó a los pies de Booz, ¿no? Entonces, todo esto son mujeres dignas de admirar y de seguir su ejemplo, sin alterar el concepto y el significado correcto de cada palabra escrita en la palabra de Dios, ¿no? Es Débora, creo que es la más nombrada, porque Débora sí que era una líder, Débora era una guerrera, que surgió en medio del caos, que surgió en medio, digámoslo así, de una oscuridad que se presentaba en Israel. Fue la única jueza que tuvo Israel. Y aparte era profetisa. Entonces muchos sacan el nombre de Débora, pero Débora no fue pastora. Ella era una jueza, cumplía con los roles de juez allí en Israel. Ayudaba a resolver los problemas y los conflictos que se presentaban entre el pueblo, porque aparte era una mujer muy sabia y era una mujer que consultaba a Dios, era profetisa. Entonces, ¿por qué el Señor levantó a Débora? Es como en muchos casos que el Señor no es lo normal, sino que el Señor muchas veces permite ciertas cosas para poder resolver lo que se estaba presentando allí, ¿no?, en Israel. Dios levantó a Débora en medio de este caos. ¿Por qué? Por la falta de hombres líderes. Los hombres estaban con miedo en aquel tiempo. Vemos que Israel había un general, un comandante, pero era un hombre con miedo. Había un rey que tenía oprimido al pueblo de Israel desde hace 20 años. Entonces todos los hombres estaban acobardados, con miedo. Y nadie se atrevía a salir de sus cuevas, de sus casas, para enfrentar todo el caos que se estaba presentando. Es por eso que Dios levanta a Débora. Débora era una mujer que también tenía esposo, era esposa de Lapidá. Pero Dios la levanta a ella, pero no la levanta para dirigir el pueblo. Si vemos bien, Débora fue ayuda idónea para Barak. Barak era el que estaba encargado en ese tiempo, pues, de hablar con Dios, de dirigir al pueblo, ¿no? Pero Barak, igual que los demás, tenía miedo. Y es lo que sucede hoy día. Los hombres tienen miedo de tomar el rol que Dios les ha encomendado. Tienen miedo de liderar. Y es por eso que la mujer toma el puesto del hombre, pero es que eso no es lo normal. Eso no es lo correcto. Y Dios permite esto, pero no es porque sea lo correcto, sino que Dios permite esto a causa de la falta de liderazgo del hombre.
también en ese tiempo era una gran humillación que una mujer fuera una líder para el hombre. Entonces, Dios lo que estaba haciendo era humillando a los hombres, le estaba dando una lección a los hombres. Entonces sabemos que si el hombre no se levanta a tomar su puesto y a tomar su rol, y si no hay mujeres, va a hacer que hablen hasta las piedras. ¿Por qué? Por la falta de liderazgo del hombre. Hoy día por eso vemos que la mujer ha tomado, y no está mal, no está mal, porque como te digo, hay muchos ejemplos en la Biblia de grandes mujeres, ¿no? Pero siempre estas mujeres han sabido cuál es su puesto. Las mujeres siempre han tenido un puesto especial con el Señor. Siempre han sido como más atentas a la voz de Dios. Entonces vemos que Dios usa a las mujeres de una manera poderosa y maravillosa. No se trata de sexismo o de quién es más fuerte o quién no o quién va a la cabeza, porque hay un orden ya establecido por el Creador. Así que por donde busquemos, no existe ningún ejemplo en la Escritura donde nos diga que haya habido alguna mujer que haya sido pastora, ¿no?, por encima del hombre. Todo esto pasa muchas veces por nuestras emociones y hay que recordar que no debemos mezclar nuestros deseos o nuestras emociones con la interpretación verdadera de la Biblia, sino que debemos ver lo que dice la Escritura, debemos someternos a ello. No importa lo que nosotros queramos o pensamos, sino debemos ver la Escritura, analizarla y someternos a ella, pasando por encima de nuestros propios deseos y nuestras propias emociones. Y vemos que Pablo, en 1 Timoteo, Pablo está hablando de asuntos bíblicos relacionados con la enseñanza y la predicación y el liderazgo de un servicio. Esto no impide que la mujer, como les decía antes, sirva en la iglesia. Hay muchos roles en la iglesia para la cual las mujeres pueden estar allí. Hay muchas tareas dentro de la iglesia que la mujer puede servirle al Señor. Una iglesia que no tenga participación de las mujeres puede tener muchas consecuencias, porque la mujer puede encargarse de muchas cosas, pero dejándole la autoridad y dejando a la cabeza al varón. Vemos que esto está escrito, donde las mujeres deben enseñar y preparar a las más jóvenes para la tarea que Dios las llamó y por el cual las equipó, enseñándoles a ser buenas esposas, enseñándoles a cumplir con los roles que el Señor para la cual fue diseñada. No. En el ámbito espiritual para Dios somos iguales, aunque con roles diferentes, pero somos iguales. Esto era más o menos, no me voy a alargar mucho, respetando el punto de vista de cada persona, porque tengo muchas amigas que, bueno, son pastoras, ¿no? Yo las llamo hijas de Dios. Son mujeres que están allí liderando, que las amo con todo mi corazón, pero que si ellas ven la palabra deberían hablar con sus esposos, el pastor, y decirle: este no es trabajo mío. Yo te puedo ayudar, te puedo colaborar con todo lo que vos querás, pero esto eres tú el responsable, porque de hecho Dios también le va a pedir cuentas a ese pastor con lo que él le ha encargado. Pero es que también muchas veces es culpa del hombre,
porque el hombre es perezoso, porque no quiere ejercer, no quiere salir a enseñar, no quiere salir a predicar. Entonces le dice a su esposa, ¿puedes predicar tú hoy? ¿Puedes dar la enseñanza que Dios tiene para el pueblo tú hoy? No es así. Se está saliendo de la línea donde Dios lo ha puesto. Bueno, los amo mucho en el Señor. Que el Señor los bendiga grandemente y será hasta una próxima.